Les doy la bienvenida a este webinar de solución de no conformidades de la norma BRCGS. Los voy a dejar con nuestro moderador del día de hoy, Alberto, quien va a presentar a la relatora. Muy bien, muchas gracias Camila. Anita, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú, Alberto? Muy bien, ya. Por ahí ya te están escribiendo, Cami, creo que para que veas ahí en preguntas y respuestas sobre un curso para esto. Ya. Bien, bien. Pues me presento, soy Alberto Ibáñez, voy a estar acompañando a Anita acá, ayudando a moderar el evento, viendo las consultas que hayan en el chat. No en el chat, sino entiendo que tenemos que hacer en la sección de preguntas y respuestas. Hoy día es un tema, uno de los temas importantes dentro de la gestión, de todo sistema de gestión, y es posiblemente más importante en la gestión alimentaria. Los estándares reconocidos por GFSI, obviamente BRCGS Food, entiendo que aquí la mayoría son BRC lovers. Este estándar pide que se resuelvan las no conformidades, pero el detalle es que no se resuelvan por resolver, sino que no recurran, que no vuelvan a aparecer, por lo menos por las mismas causas, ¿no? Entonces, ese es el contexto del por qué es importante, y si no me equivoco, Anita es una BRC Lover. Esta sección es 37, si no me equivoco, sí, es Punto siete, fundamental sí. además. Y Sí, además así es. además es fundamental. Entonces, y recuerden, los grupos de cláusulas fundamentales nos establecen los sistemas esenciales para que funcione un sistema de gestión alimentaria bajo BRCGS Food. Eh, y es un tema pantanoso, el tema de acciones correctivas. Y para eso primero tengo que saber si en realidad tengo que describir bien la desviación, no conformidad, como lo queramos llamar, encontrar las causas, y ese es un gran tema. Ese es uno de los temas pantanosos ahí. Y después, obviamente, definir el plan de acción. Pero el foco es que no vuelva a recurrir. Incluso dentro de la declaración de intención lo menciona de esa forma, ¿no? Y al final termina, dice, para evitar su recurrencia. Si no evitamos recurrencia, es decir, o sea, vamos a tener no conformidades ahí. Y yo encuentro que en las auditorías de certificación, los auditores posiblemente pues no quieren ser muy rigurosos, pero en algunas organizaciones pues debiéramos estar poniendo no conformidades en la declaración de intenciones, porque la intención nos estaría cumpliendo, que es prevenir recurrencia. Y recuerden, si ponemos una no conformidad en la declaración de intenciones de un grupo fundamental, seguramente los BRC Lovers lo saben, eso es como si fuera una no conformidad crítica. ¿Ya? Así que ese es el contexto de este webinar, y ahí vamos a ir viendo contenido. Anita nos va a presentar y hay consultas en preguntas y respuestas, y vamos revisando eso con Anita durante esta jornada. Así que, Anita, el auditorio es tuyo. Adelante, por favor. Muchas gracias, te pasaste. Bueno, buenas tardes a todos. Qué rico tenerlos por acá, por estos lados. Yo voy a hacer una presentación, y tal como dijo Alberto, este tema no es menor. La verdad que tenemos que buscar las causas para tomar acciones correctivas que sean efectivas, buscar acciones preventivas para eliminar la causa de los problemas, ¿cierto? Entonces aquí yo les voy a presentar una presentación, les voy a compartir. Y cualquier cosa, ustedes recuerden hacer las preguntas en preguntas y respuestas, porque ahí igual Alberto me va a ir comentando, pero cualquier cosa ahí quedan escritas las preguntas para tomarlas más adelante, ¿ya? Así que, ¿están viendo mi presentación? Sí, yo lo veo, Anita. Entiendo que los demás también. Ya, perfecto. Nos fuimos con este temazo. Tema pantanoso, porque una de las razones de las cuales decidimos hacer este webinar es porque muchas veces encontramos a empresas que haciéndole seguimiento a sus sistemas de gestión
recurrían en las mismas no conformidades. Entonces ahí, oye, hay un problema tal vez de mejora, hay un problema de evaluación de los problemas, tal vez faltaría experiencia, etc. Entonces, vámonos a lo primero, que son las definiciones, ¿cierto? Entonces, vamos a ver acciones correctivas, como lo considera BRCGS, como una corrección, ¿cierto? Una acción para eliminar una no conformidad o un producto no conforme detectado. Pero es la acción inmediata, ¿cierto? También tenemos que ver la acción preventiva, ¿no es cierto?, que es para realizar, eliminar la causa fundamental subyacente, que es la causa raíz de una no conformidad detectada, y evitar su recurrencia, tal como lo comentaba Alberto. Y también vamos a hablar del plan de acción, ¿no es cierto?, que es para enfocar, gestionar todas las no conformidades, para completar este plan de acción, definiendo qué acciones se van a realizar, quién las va a realizar, la frecuencia o los plazos que se van a definir, ¿cierto? Y después, quién va a revisar que estas acciones se hayan cumplido, sean eficaces y hayan eliminado la causa raíz del problema. O sea, aquí las no conformidades no se terminan cuando tomamos las acciones correctivas y preventivas y punto. No, hay que hacerle un seguimiento. Entonces, tal como lo comentaba Alberto, el 3.7, requisito fundamental, y aquí todas las alarmas puestas, pero se le da la importancia a las acciones correctivas y preventivas. Entonces acá lo que BRCGS nos dice, que las empresas debemos demostrar que utilizamos toda la información de los problemas identificados, ¿no es cierto?, de las no conformidades. ¿Para qué? Para completar las acciones correctivas necesarias y evitar su recurrencia. La misma norma lo pide. ¿Y qué pasa? Volvemos a caer. Entonces acá recordemos que en este punto la norma nos está pidiendo que tengamos un procedimiento, ¿no es cierto?, para realizar la manipulación y corrección de los problemas, y además pide el análisis de causa raíz, en donde se definan las medidas preventivas, ¿ya? Y cuando hablamos de este análisis, tenemos que hacer un análisis de mucha información, ¿cierto? Tenemos que buscar la información de las no conformidades, tenemos que buscar toda la documentación que sea lo más clara posible, que esté en los registros, ¿no es cierto?, que tal vez incluya una no conformidad, una evaluación o análisis de productos ante laboratorio externo, bueno, tener esos resultados, etcétera. Pero también tenemos que evaluar las consecuencias que genera esa no conformidad. Y lo peor de todo, ¿qué genera en las personas vulnerables? Recordemos, inocuidad para las personas vulnerables. Y aquí también recordemos los principios de BRCGS, ¿cierto? Asegurar la calidad, legalidad, inocuidad y autenticidad del producto. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias que me generan las no conformidades que estamos teniendo en las empresas? ¿Ya? Y por supuesto, nos pide realizar acciones correctivas inmediatas, hacer el análisis de causa raíz, y ahí tenemos que ver la causa fundamental de la no conformidad. También nos pide cronogramas de acciones correctivas y preventivas, y por último la verificación de la implementación de estas acciones, y obviamente hacerle su seguimiento para ver si son efectivas o no. Entonces aquí yo los llamo a cada uno de ustedes para que vean qué tanto de esto estamos cumpliendo en el día a día, cómo estamos manejando las no conformidades. ¿Estamos haciendo lo que nos pide BRCGS? ¿Qué nos falta? ¿Por qué nos falta eso? Entonces aquí este webinar me gustaría que lo dirigiéramos hacia la realidad de ustedes, hacia los inconvenientes que están teniendo, y ahí también los invito a participar con preguntas o algunos ejemplos de no conformidades para poder evaluar. Entonces, ¿qué hacemos con las no conformidades? Tenemos dos opciones: nos hacemos cargo o no nos hacemos cargo, ¿cierto? Ahora, el tema es, ¿qué pasa si no se identifica la causa real de un problema? Y aquí hay muchas personas que en las mismas empresas de alimentos se quejan: hoy que me duele la cabeza, y toda una semana, hoy me duele la cabeza. Oye, hay que tener cuidado porque algo está pasando, ¿cierto?
Entonces aquí, cuando no abarcamos o no podemos encontrar realmente la causa raíz, vamos a tener que solamente se abordan los síntomas. Yo le doy una aspirina a la persona y se le pasa el dolor de cabeza. Pero el problema es que al día siguiente le va a volver a dar, y el día siguiente volver a dar, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Y además, ¿en qué costos estamos incidiendo? O sea, no es fácil y no es barato también tomar acciones correctivas que sean repetitivas y repetitivas y repetitivas. ¿Cuántas horas hombres estamos aquí acumulando? ¿Cuántas horas equipos, horas maquinaria tal vez estamos dejando sin funcionar porque no hemos identificado la causa real del problema? ¿Ya? Y tal como dice acá, el problema seguirá existiendo. Entonces, ¿cuál es nuestra gestión? ¿Ya? Y acá una pregunta. ¿Y si hacemos el análisis de causa raíz y nos dedicamos a un tiempito, ¿no es cierto?, en equipo, evaluar qué causa raíz es la que me genera esa no conformidad? Entonces, ¿para qué hacemos el análisis de causa raíz? Primero, evitar la recurrencia de las no conformidades, por supuesto, ¿ya? También implementar las mejoras continuas, porque en ese ejemplo que yo les decía que hay empresas que se mantienen con las no conformidades y las mismas no conformidades y las mismas no conformidades. ¿Qué genera? ¿Cómo está el tema de la cultura positiva, ¿cierto?, de la inocuidad? Y también, ¿qué pasa con la mejora de sus procesos? ¿Ya? Entonces, cuando analizamos la causa raíz, tenemos que enfocarla a esto. Ese es el objetivo, evitar la recurrencia, implementar mejoras continuas. Si queremos mejorar los sistemas, ¿ya? Queremos dormir tranquilos por la noche porque estamos asegurando la calidad, legalidad, autenticidad e inocuidad de los productos, ¿ya? Entonces, acá, para evaluar la causa raíz, tenemos que irnos al problema, ¿cierto? ¿Qué ha fallado en el sistema, en el proceso? O tal vez en las personas, puede ser. Ahí podemos tener actos causales y tenemos que evaluarlo, ya tenemos que llegar a la raíz, porque nos puede pasar esto, que vemos el iceberg, ¿cierto? Lamentablemente vemos esta parte de arriba, ¿cierto? Y estas correcciones pueden eliminar la parte de arriba del iceberg, pero ¿qué pasa por debajo? Y hay mayores problemas, ¿cierto? Entonces tenemos que evaluar el total de este iceberg y qué hay adentro de la parte sumergida, ¿cierto? No solamente por fuera, ¿ya? Entonces acá tenemos que claramente investigar, ¿ya? Y también es importante que todos quienes realicemos el análisis de causa raíz debemos mirar más allá, no solamente por encimita, ir a buscar. Entrevistemos a las personas, revisemos los registros, revisemos el producto, hagámosles nuevamente análisis, ¿cierto? Tenemos que entender, cuando uno entiende lo que está pasando y el por qué está pasando, ahí podemos tomar acciones que realmente van a eliminar esa causa raíz. Y esa es la invitación del análisis de la causa raíz, ¿cierto? Entender la situación, entender el problema, el por qué. Y por supuesto tomar las acciones para eliminarla, ¿ya? Entonces es importante que vayamos más allá de lo visible, ¿ya? Esa es una invitación. Los principales métodos de análisis de causa raíz que son más cómodos o a la gente le acomoda más es un método de los 5 por qué, que es un sistema de preguntas, que a través de preguntas se van dando respuestas y entonces uno va preguntando ¿por qué se da esto? Ya, y según la respuesta, ¿por qué se da eso? Y así vamos sucesivamente. Y también el diagrama de Ichikawa, ¿cierto? Que esto ya se implementó ahí en las fábricas de automóviles y este es un sistema, una forma para asociar múltiples causas posibles, ¿no es cierto?, a un único efecto. Y se hace este diagrama, que también se le conoce como espina de pescado, para identificar y organizar las posibles causas,
¿ya? De un único efecto concreto. Pero vámonos con la metodología de los 5 por qué. Aquí expongo una no conformidad, un ejemplo de una no conformidad que se puede evaluar tal vez por ustedes mismos o la han tenido. Bueno, veamos qué pasa. Entonces vamos a utilizar la metodología de los 5 por qué para evaluar esta no conformidad que se arrojó en una auditoría. La no conformidad dice: se evidenció que el equipo de detector de metales del PCC1 de la planta de chocolates no se encuentra calibrado, incumpliendo el procedimiento de calibración de instrumentos de medición SOP 08, fecha de última calibración 03 del 2020. Ya, si fue este año, bueno, ahí estamos, 2024, la auditoría, estamos al debe, ¿o no? Entonces, aquí, ¿con qué pregunta comenzamos? ¿Cierto? Aquí la no conformidad se va a repetir para las dos formas de evaluación, ¿ya? Entonces, aquí yo les había dicho una serie de preguntas. Entonces, por ejemplo, la primera pregunta: ¿por qué el detector de metales del PCC1, ¿no es cierto?, de la planta de chocolate, no estaba calibrado? Entonces, en esta pregunta y respuesta que uno tiene que analizar, en este caso se indicó que el certificado de calibración estaba vencido. Tal vez le habrá pasado a alguno de ustedes, ¿o no? Entonces ahora, ¿qué otra pregunta podemos hacer? Vamos con el segundo por qué. ¿Por qué estaba vencido el certificado? Entonces la respuesta que indicaron fue porque no hay un responsable que lo revise. Ya. Entonces acá tal vez habrá faltará más información, un responsable de la planta, un responsable del área de mantención, un responsable de quién, ¿ya? Entonces aquí la tercera pregunta va a ¿por qué no hay una persona que lo revise? Entonces la respuesta indicaron que hay rotación del personal en el área de mantención o de mantenimiento y no se definió su responsable. Entonces, claro, como pasando tantas veces las personas y dentro de ellos el responsable del área de mantención también pasaba por rotando. Entonces aquí la siguiente pregunta que podemos hacer es ¿por qué no se definió el responsable? Y la respuesta que indicaron fue por desconocimiento de la importancia de este certificado por el encargado de mantención. En este caso fue el encargado de mantención de ese turno que porque estaba cambiando mucho. Entonces, ¿hacia dónde nos dirigimos? Oye, falta importancia, no se le da la importancia. Entonces aquí la quinta pregunta puede ser, ¿por qué hay desconocimiento del encargado de mantención sobre la importancia de este certificado, de mantenerlo actualizado? Entonces la respuesta que dieron fue porque no lo tiene definido en sus responsabilidades. Entonces, acá, tal vez si queremos podemos seguir preguntando ¿y por qué no lo tienen definido en sus responsabilidades? ¿Cierto? Entonces tal vez una séptima pregunta nos va a quedar mucho más clara la causa raíz, pero ya nos están indicando de que, ok, no hay responsabilidad definida para esa actividad importantísima que era un PCC. ¿Ya? Entonces acá tienen un procedimiento de detección de metales, pero el encargado no conocía la importancia de esa calibración. ¿Qué les parece? Coméntenme ahí si les ha pasado a ustedes, porque lamentablemente cuando uno hace esta pregunta, ¿por qué el detector de metales no está calibrado? Ahí pueden saltar varias otras respuestas, no solamente porque el certificado está vencido y llegamos a que no estaba definida la responsabilidad del encargado de mantención. Puede ser que tal vez lleguemos a otras respuestas, por ejemplo, a que, no sé, tal vez a ustedes les haya pasado. ¿Por qué no está calibrado? Porque este año no hay recursos. ¿Va?
Y aquí en la segunda pregunta, ¿qué preguntarían ustedes? Ahí cuéntenme ahí en el chat, escriban. La idea es que todos participemos. Entonces, ante la pregunta de ¿por qué no están los recursos? ¿Será esa pregunta? ¿Cuál será esa respuesta, por ejemplo? A ver, el chat. ¿Tienen preguntas hasta ahora? ¿Dudas de cómo funcionan los 5 por qué? No veo ninguna pregunta. Ahí hay una pregunta, Jordi. Ella dice, o él, Rafael, dice, ¿por qué no se definió un presupuesto para calibración de los equipos, ¿no? Es decir, no tengo recursos porque no tengo un presupuesto. Claro. Y muchas veces, tal vez tenían el presupuesto para la mantención, pero no específicamente, tal como tú dices, Jordi, para la calibración de los equipos. Entonces, ahí sigamos. La pregunta 3 sería, ¿por qué no se definió un presupuesto para la calibración de los equipos? Y ahí, ¿cuál sería la respuesta? ¿O qué les podría decir gerencia? Porque ahí uno tiene que hablar con gerencia, ¿cierto? Claro. Arturo Loza dice, porque la gente no sabía que tiene un tiempo de verificación. Esa es otra de las respuestas a la primera pregunta. Claro. Por eso, uno según las condiciones, según el sistema que tenga cada una de las empresas frente a una pregunta, pueden ser muy distintas las respuestas. ¿Ya? Pero en este caso es importantísimo definir el presupuesto, ¿cierto? O hay veces que se definió el presupuesto, pero hubo un incidente y se cambió el presupuesto porque tuvieron que cambiar un equipo, tal vez. Correcto. Que me afectaba el proceso. Yanela pregunta, ¿es necesario realizar las 5 preguntas, los 5 porqués? O si en la segunda pregunta encuentro la causa raíz, ya no es necesario las demás. Claro. Si tú encuentras la causa raíz antes, bien. Pero hay que ir evaluando, porque muchas veces nos quedamos en la primera, en la segunda, pero hay algo más allá. Porque cuando a mí, por ejemplo, me están hablando de que faltan recursos, ¿qué nos dice el BRCGS de la norma? En el punto 1, o requisito 1, que deben estar los recursos necesarios para desarrollar el sistema. ¿Cierto? Entonces ahí tal vez habría que hablar con la gerencia y ahí tal vez podríamos llegar a una tercera o cuarta respuesta. Una de las preguntas que puede hacerse es ¿cuándo sé qué es la causa raíz? O sea, ¿cuál es la característica de una causa raíz? Porque Yanela dice, pues con 2 preguntas yo puedo encontrar la causa raíz, pero eso pregunta para todos, ¿sabes? Es decir, aquí yo sé que están BRC lovers, posiblemente ya conocen de sistemas de gestión, entonces, ¿cómo sabemos que la causa que ya encontré, digo, aquí paro, porque yo puedo hacer más de 5 preguntas? No hay problema, se entiende que los 5 por qué es más probable con 5 preguntas que encuentre la causa raíz, ¿no? Pero, ¿cuál sería una causa raíz? ¿Qué características tendría? Esa es la gran duda, porque no sé si te ha pasado, Anita, pero generalmente cuando uno nos toca auditar, hay veces vemos solución de no conformidades, digamos, a ver, ¿cuál fue la causa? Y dicen, es porque el material estaba defectuoso, esa era la causa raíz. Y esa no es la causa raíz, porque, No. O sea... Sí, mira, yo esa causa raíz la veo porque yo así lo llego a que si yo tomo una acción que me va a eliminar esa causa raíz, no se va a volver a repetir esa no conformidad por esa causa raíz. Entonces, en este caso, no sé cómo lo ves tú, Alberto. Es decir, o sea, haces como que el ejercicio de decir, si yo elimino esta causa raíz, pongo acciones y voy mentalmente
diciendo o viendo si es que se generaría. Entonces todavía eso no es la causa raíz, eso es lo que dice, ¿cierto? Claro. Ya. Pero o sea, sí, yo creo que sí, porque ese es el gran tope, es decir, ¿cómo sé cuál es la causa raíz? Esa es la pregunta, y ahí parece que todavía lo están pensando los demás. Sí, Sara ahí se Fernández quedaron. Sara Fernández dice paro en el tercer ¿por qué? Pues si Ujú. encuentras en el tercero, sí, si sabes que esa es la causa raíz, y paras ahí, ¿no? Pero la pregunta sigue siendo de nuevo, ¿cómo sabemos que esa causa raíz, que tú crees que es causa raíz, es causa raíz? Es la raíz del problema. Claro. Ese es el gran La gran pregunta que hay que pregunta. hacerse. Sí, pues. Cuando uno llega llega a un tope en que ya no puede seguir preguntando porque de ahí no hay otras causas raíces o no hay otras opiniones, porque esto es igual importante hacerlo en equipo, en grupo. Entonces, cuando uno evalúa ya, ok, si tomamos acciones correctivas acciones preventivas, perdón, sobre esta causa raíz y las elimina, ok, entonces ahí uno también tiene que tener conocimiento de las acciones que se puedan tomar. Pero si ustedes saben de que, por ejemplo, si están en la pregunta 2, ya, esa es la causa raíz. Oye, no, pero sigamos evaluando. ¿Qué pasará y por qué se volvería a ocurrir eso? ¿Por qué no está el responsable? ¿O por qué no hay recursos? Tenemos que llegar a identificar, ¿no es cierto?, las responsabilidades que son las que están faltando, o tal vez los cargos que no están bien establecidos, las capacitaciones que tal vez hay que dar. Oscar dice, el ejemplo, la pregunta 6 sería, ¿por qué no tiene definidas sus responsabilidades? La respuesta, falta de capacitación. Claro. O sea, no está definida la responsabilidad porque hay falta de capacitación. Y ahí uno podría seguir evaluando, ya, ¿y por qué falta capacitación en las responsabilidades o en la descripción de responsabilidades, tal vez? Una técnica, o no técnica, pero para saber si es la causa raíz, yo siempre digo, cuando tú empiezas a responder incoherencias, ya esa es la causa raíz y tratas de cambiar la causa por otra respuesta a ver si te cuadra, ¿no? Y lo otro es si llegaste a ver, dentro, no sé si, me imagino que ustedes ubican la 6M, ¿no? Cuando Sí, tú llegas, lo tengo más adelante, espérate, voy claro, a mostrar esa... No, acá, espérenme. Ahí. claro, en la espina de pescado, ¿no? Entonces, por ejemplo, si las respuestas todavía se refieren a fallas o desviaciones de equipos, o desviaciones de materiales, o desviaciones del ambiente del proceso, es que esas no son las causas. Pero si las causas ya se refieren a métodos, se refieren a responsabilidades, ahí ya son las causas. No sé si me dejo entender, es decir, de esa 6M empezamos a explorar por dónde está la causa, ya por las máquinas, por los materiales, por la información, Las por personas, la mano de obra. Claro, pero primero empiezo a explorar por eso, ¿no? Claro. Pero las causas raíces generalmente, ojo, no es una regla, generalmente no están en las máquinas, no están en los materiales, no están en las mediciones, no están en el ambiente del proceso. La mayoría de causas están o en las personas o en los métodos. ¿Ya? Entonces, ese es un tip que nos puede ayudar para definir, digamos, si la causa raíz, que yo creo que es la causa raíz, es la causa raíz. ¿Ya? Entonces, por acá hay algunas otras ideas que han escrito.
Sara dice, cuando las opciones de solución ya llegaron a un tope, claro, Sara, y porque lo que sigue nos conduce a dar vuelta a lo mismo, sí, es lo que decíamos, Sara, de a estar hablando en coherencias, ¿no? Ujú. Yo terminaría con esto, dice Oscar. Nereida dice, ¿por qué no se ha establecido un manual de funciones? Ahí está respondiendo Claro. el tema de a la pregunta 6, el por qué no tenemos las responsabilidades. Mira, por ejemplo, no hemos establecido un manual de funciones. Se dan cuenta que estamos llegando a algo documental, algo que deje de definir de un método, etcétera. Ya por ahí tengo la causa. Claro, y ahí también hay ojo que aquí se detectó la no conformidad sobre un procedimiento. Entonces hay que ver que los procedimientos también describen las responsabilidades y que se den obviamente las capacitaciones a las personas que están involucradas en esas responsabilidades. Entonces puede ser tal vez que el procedimiento está incompleto, no lo mencionaba, no estaba ese manual de responsabilidades que tú mencionas. Y Anónimo dice, muchas veces el direccionar a falta de capacitación es lo más común. Eso es correcto. Siempre echamos la falta. Yo siempre digo que echamos la culpa de los problemas a tres factores: a la capacitación, a la cultura, y echamos culpa al tiempo o algún recurso por ahí. Siempre como que buscamos los culpables de eso, ¿no? Pero ¿cómo enfrentar la falta de atención o cuidado del responsable cuando no hay falta de compromiso con la responsabilidad? Esa es Ah, una pregunta tremenda, ¿ya? qué buena. ¿Ya? Y claro, dice, o sea, puedes tener el método definido, la responsabilidad definida, todo definido, pero igual eh, sucede el problema. Mm. Igual no se calibró el instrumento, el detector. Está todo definido, están los recursos, está el método, eh, está la definición de las responsabilidades, igual no se calibró. Es un poco lo que dice Asistente Anónimo. Ujú. ¿Qué Claro, hacemos? ¿Cuál es la causa? sí. Bueno, ahí también se menciona un tema importantísimo, de la cultura positiva, ¿cierto? Si no estoy a cargo de mis responsabilidades o si no conozco las responsabilidades, ¿cómo voy a hacer bien mi trabajo? Bueno, ahí es como para otro tema más grande. Allí el tema es que si todo está definido, hay recursos, solamente requería que alguien lo haga, el responsable no hizo lo que tenía que hacer, hay todavía algo más que explorar. Es decir, el mecanismo de seguimiento, los mecanismos de verificación permiten detectar esas desviaciones a tiempo y no que aparezcan no conformidades después en auditorías, etcétera. ¿Cómo nos aseguramos que las personas hagan sus tareas? Por ejemplo, hay otra de las cosas que los estándares te dicen que la alta dirección tiene que asegurar que las personas son conscientes de sus responsabilidades. En general, por ejemplo, eso no se audita en las certificaciones. ¿Y por qué no, Alberto? Hay perdón, pero no quiero hablar con el tema, pero es clave. Es que no, es que yo, sí se audita, diría yo, corrijo mi aseveración, pero no se audita como debiera, porque uno que no hay tiempo, ¿no? Los auditores de certificación no hay tiempo, pero porque se asume que Las son tienen. conscientes las personas, pero auditar, ¿qué significa conciencia? Es que las personas conozcan lo que tienen que hacer, conozcan las consecuencias de ello, y no las consecuencias para ellos, sino las consecuencias para el producto, para el cliente, para el consumidor. Y ya consideren que hay un tema valórico de promedio en que yo cumplo mis responsabilidades, porque si no, afecto al consumidor, por ejemplo, o llevo a cumplir la ley, etc. Ya. Ese es un tema globalizante, ¿no? Entonces yo iría por ahí, es decir, si todo está definido, estamos trabajando porque las personas sean conscientes. Y también tiene que ver con qué hace la jefatura. Usualmente las jefaturas no hacen seguimiento del personal. ¿Ya? Entonces, ahí en el ejemplo que ponías, a lo mejor hay un jefe ahí de la persona que tenía que hacer las calibraciones, y cómo el jefe revisa cómo va el cumplimiento de responsabilidades. Posiblemente no lo haga.
ya, etcétera, etcétera. Es decir, hay muchas cosas que explorar ahí, por un poco lo que decía el asistente anónimo. Cristian dice, falta un procedimiento que defina principalmente el uso, calibración, frecuencia, correcto. Ahí es método, ¿no? Jordi dice, porque ocurre que en algunas ocasiones se define como error humano, sin embargo, no es correcto, no es una causa raíz. Ojo, los errores sí podría haber causa raíz, va a depender, pero el que yo me olvide de algo no es error humano. Error humano puede ser cuando estoy etiquetando y coloqué de una forma distinta, ¿no? De repente las etiquetas en una dirección distinta, ¿no? En el caso de no hacer la tarea, no es error humano, no sé cómo definirlo, va a depender del por qué, ¿no? Estamos de acuerdo ahí, Rafael. Pero igual llegamos a un tema de las capacitaciones. Sí. Importante. Sí. Bueno, el otro, bueno, lo que ya estábamos hablando, ¿cierto? Del diagrama de Ishikawa, que aquí ustedes tienen... Uy, no me está mostrando lo que yo quiero, pero... A ver, un poquito. Ahí. Bueno, aquí donde dice las categorías, ¿cierto? Esto es lo que uno tiene que evaluar, las posibles causas. Y estas categorías se refieren a lo que mencionaba Alberto de las 6M, ¿cierto? Está la mano de obra o el personal, el método o los procedimientos que se están cumpliendo, están los materiales, que también tenemos que evaluarlo, ¿cierto? La madre naturaleza o el ambiente, las condiciones de las maquinarias, de los equipos y también de las mediciones. ¿Ya? Entonces, obviamente que tenemos que ver cuál de estas, cuáles, ¿no es cierto?, de estas causas vendrían a ser las más importantes o las principales para solucionar el problema. ¿Ya? Entonces acá tendríamos que evaluar, y aquí por ejemplo también se hizo la evaluación en donde, por ejemplo, en materiales acá se descubrió que no se dispone de recursos económicos para realizar una nueva calibración. Acá en métodos el programa de calibración no está actualizado. Entonces ahí también uno va abriendo un poquito el abanico, ¿no es cierto?, de situaciones que van pasando. En cuanto al medio ambiente, aquí dijeron, detector pudo haber sido afectado por nuevas condiciones ambientales o por nuevo tipo de producto. Bueno, pero ahí el por qué no está con su calibración al día no tiene que ver, pero bueno, igual se evalúa, ¿cierto? ¿Qué cosas podrían haber afectado al detector? Ya acá, en cuanto a la mano de obra, ahí estaba el desconocimiento de la calibración de equipos por área del mantenimiento, que no se tenía un responsable del programa de calibración. Y en cuanto a la maquinaria, dijeron que el detector era un equipo nuevo, ¿ya? Pero también hubo cambio de área del detector, o sea, hubo un movimiento del equipo. No es menor. ¿Ya? Y en cuanto a la medición, bueno, ahí está el certificado de calibración, el detector vencido. ¿Ya? Entonces aquí, tal como decía Alberto, los métodos, ¿cierto? Que el programa no esté actualizado, que no se revise, que no revisemos el programa versus los certificados de las calibraciones. Porque para eso están los programas, al igual que los programas de capacitación, los programas de mantención. Tenemos que hacer el ajuste, tenemos que comparar lo que está escrito versus lo que se hace y está en los registros, ¿cierto? Y en cuanto a la mano de obra, por supuesto que ahí faltaba las calibraciones, mayor conocimiento, uno, de la persona, del jefe de mantención en este caso, de tener sus responsabilidades escritas, conocidas por él, entendidas por él, ¿ya? Y ahí también vamos a otro problema que de repente vemos en las empresas. ¿Cuándo se hace la descripción de cargo? ¿Cuándo se hace la descripción de las responsabilidades de las personas? Tal vez solamente cuando está llegando la persona nueva, ¿cierto? Se le hace una inducción, se le hace la entrega de sus responsabilidades, pero después de 5 años trabajando en la misma planta de alimentos, ¿serán las mismas responsabilidades o no? ¿Están escritas las que realmente son? Bueno, ahí también tenemos otro tema de actualización y revisión de la documentación del sistema, ¿cierto?
Y aquí es clave, tenemos un PCC, que aquí yo encuentro que aquí no le dieron la importancia de lo que estamos hablando, un PCC, detección de metales, que no tenga un programa de calibración establecido o un responsable de revisar ese programa de calibración. Y ojo que muchas veces esta responsabilidad se la dan a calidad, ¿ya? Pero en este caso, en esta empresa, era responsabilidad de mantención. Y entonces tal vez faltó la verificación por parte del área, ¿no es cierto?, de calidad de estas calibraciones. ¿Ya? Entonces, aquí uno puede llegar a, oye, ¿cómo estamos haciendo la revisión del sistema? También. ¿Ya? No sé, Alberto, si quieres comentar algo más. Dice, Sara pregunta, dice, en casos o situaciones, si se podría concluir que la causa raíz es la falta de capacitación. Es decir, creo que Sara quiere, es decir, ¿en qué casos podría ser que la falta de capacitación podría ser una causa raíz? Que digamos que es que el personal no estuvo capacitado. Eso es la causa raíz. ¿En qué causa? ¿Qué casos? ¿En qué casos? Bueno, ahí en este caso la persona no tenía idea de su responsabilidad de la capacitación, o sea, de su responsabilidad del programa de calibración. También estaba ¿no? Sí, no, o sea, no en el ejemplo que pusiste, no, sino que lo que entiendo que Sara, es decir, ¿en qué casos podríamos decir que la falta de capacitación, el que no se haya capacitado al personal, es que generó una no conformidad? Es la causa raíz de una conformidad. Uy, yo creo que por lo que a mí me ha tocado en muchos casos. Sí, en muchos casos. Bueno, acá estamos hablando de un PCC, de una acción de un PCC, pero muchas veces, por ejemplo, cuando hay no conformidades de compras, cuando se va al área de adquisiciones y se tienen las especificaciones, pero esas especificaciones no están actualizadas. Ahí faltó la capacitación de que tienen que revisar las actualizaciones, que tienen que estar conversando también con el área de aseguramiento de calidad. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, a ver si... Dale, Anita. Otro ejemplo es, por ejemplo, hay veces que uno va a las plantas y el procedimiento dice todas las personas deben ingresar a las plantas con cofia puesta, ¿no es cierto?, mascarilla. Pero resulta que uno ingresa a una planta y hay 5 personas sin cofia en el área de envasado, por ejemplo, y el procedimiento decía que sí tenían que tener la cofia puesta. Entonces, ¿qué pasa? Uno va a preguntarle a esas personas, no, es que yo entré esta semana, y voy a la otra persona, no, es que yo también entré esta semana. ¿Y se le hizo capacitación? No, yo firmé algo. Entonces ahí también hay un tema de capacitación. O sea, hay muchos ejemplos. No sé, Alberto, si tú quieres hablar de alguna más específica. Lo que estaba pensando, lo que pasa es que la capacitación, alguien lo da a alguien. Hay una persona que sabe el método, el procedimiento, y esa persona que sabe tiene que transferir la información, el método, el procedimiento a otra persona. El bajar. Entonces, esa otra persona no estuvo capacitada, por lo tanto no sabía del método y por lo tanto generó un problema, generó una no conformidad. O sea, llegamos a que no se capacitó. Ya, pero la siguiente pregunta tiene que ser ¿por qué no recibió capacitación? Es decir, la capacitación no sería una causa raíz. No. Porque hubo una segunda persona que debió haber capacitado, pero no lo hizo. La pregunta es ¿por qué no se capacitó a esa persona? Porque la otra persona no tuvo tiempo o porque simplemente es una nueva jefatura y también no sabía que tenía que capacitar, es decir, una transferencia de roles y responsabilidades a lo mejor que no estuvo correcta, etcétera, etcétera. Pero yo creo
un poco dándole vueltas, que la falta de capacitación no podría ser una causa raíz. No es, creo, o sea, 99%, 99,9%, estoy seguro que no es. ¿Por qué? Porque, por lo que estoy argumentando. Porque hay alguien, un tercero, que dejó de hacer eso. ¿Y por qué lo dejó de hacer? Y ahí hay que indagar. Hay que ir dándole vueltas ahí, ¿no? Pero no sería, no sé, Sara, no sé si estás de acuerdo, no sé si te convencemos con eso, ¿no? Ya. Evelyn pregunta, dice, muchas veces sí existen los procedimientos, pero las empresas no se ocupan de capacitarlos en ellos. Eso es un clásico, Evelyn. Ese es un clásico de la industria. Sí. Sí, y lamentablemente, Evelyn, hay veces que están dependiendo de otros para hacer esas capacitaciones. Oye, hay veces que las mismas áreas de trabajo, el mismo encargado del área, o el jefe, o el supervisor, puede hacer capacitaciones en 5 minutos de un procedimiento, o tal vez pasarle el procedimiento a uno de los colaboradores o de los operarios para que lo lea y que diga 3 frases importantes de las cuales que le quedó dando vuelta de lo que aprendió en ese procedimiento. O sea, hay miles de formas. El problema es que estamos esperando que tal vez calidad venga a hacernos un curso de ese procedimiento. Estamos esperando que nos llegue una invitación casi que de oro para hacerlo. Entonces sí, es verdad que no se ocupan de capacitarlo y hay procedimientos que son importantísimos. O sea, hay veces que procedimientos de limpieza o los programas de limpieza se hacen tal vez una capacitación al inicio y después no hay recordatorios de la adecuada forma de limpiar. Y hay veces que las personas se acostumbran a hacer las cosas de una misma forma, pero hay que quebrar eso. Hay que, oye, volvamos al procedimiento. El procedimiento dice ta. Revisémoslo para un equipo, por ejemplo. Bien. No hay más preguntas, Anita. Uy, pero uno podría dar mucho más. No, aquí, bueno, la invitación es que se evalúen las causas raíces, que se evalúen en equipo. Siempre también, ojalá, incorporar a personal de las distintas áreas a revisar el análisis, hacer el análisis de causa raíz, porque muchas veces podemos hacer este análisis de causa raíz en la oficina, con el computador, yo puedo escribir muchas cosas, pero en terreno es el problema. Tal vez ahí es donde nos está faltando el subir la información. ¿Ya? Entonces también darle la oportunidad a las distintas personas para que también colaboren y formar equipos de trabajo que pueden ser muy potentes y muy buenos en esto de eliminar las causas raíces. Si los mismos operarios saben su proceso, saben lo que pasa. El tema es que a veces les da miedo decir, pero es que a mí no me han entregado los artículos de limpieza adecuados. Oye, a mí no me han entregado los recursos para hacer la mantención de este equipo. Oye, pero cuando uno baja y sube la información, ahí se llegan a causas raíces importantes. Bueno, y también, por supuesto, tenemos que hacer un plan de acción. Aquí hay un formato bien básico, en donde lo importante es que, no sé si lo ven o no. Está como medio chico. Sí, se ve. ¿Sí? ¿Se ve? Ya, no, ahí no se ve, ahí sí. Entonces, en donde tenemos, por ejemplo, déjenme ver, tengo una empresa que estamos asesorando, por ejemplo, en donde tenemos las áreas, identificar el área, identificar la no conformidad, ¿no es cierto? O tal vez puede ser una observación que tal vez el auditor interno no tenía la certeza de que era una no conformidad, pero como que la puso igual. Bueno, después la causa raíz, y ahí está la evaluación de la causa raíz. Uno puede hacer un informe del estudio de la causa raíz. ¿Qué información ustedes buscaron? ¿Qué registros analizaron? ¿Con quiénes conversaron? ¿Cierto? ¿Qué documentación tal vez de los equipos encontraron? ¿Ya? Luego está la actividad que a realizar, ¿no es cierto?, en donde ahí lo pueden definir, pero importante las acciones. Esas actividades a realizar son las acciones que se van a tomar preventivas para eliminar esa causa raíz, ¿ya? Y cuando hablamos de eliminar una causa raíz, uno puede decir, pero podemos capacitar, ¿ok?
se capacita, pero con esa capacitación solamente se elimina la causa raíz. Si yo tengo un problema de las capacitaciones, como lo estábamos viendo, yo tengo que revisar el cumplimiento de un programa de capacitación, no solamente realizar las capacitaciones. Tal vez hay que mejorar ese procedimiento, por ejemplo, en esta no conformidad que analizamos, tenemos que evaluar, ¿cierto?, las responsabilidades, tenemos que evaluar el procedimiento, qué dice la responsabilidad, si está involucrado el encargado de mantención para hacer las calibraciones, está disponible el presupuesto, dónde genera el presupuesto, se revisa en las reuniones de revisión del sistema de forma anual o mensual tal vez, se revisa en el sistema, en el equipo HACCP, o las reuniones HACCP o las reuniones de inocuidad que tengan las empresas. Entonces aquí no solamente realizar una sola actividad, porque solo con no sé, solicitar la calibración no va a quedar claro de que si se hizo o no. Entonces ahí, por ejemplo, para la no conformidad sería solicitar la calibración, ¿cierto? O primero pedir los recursos, luego solicitar la calibración, coordinar la calibración del equipo, ¿ya? Luego, obviamente, cuando uno tiene el informe de la calibración, bueno, revisarlo. Hay veces que uno pide informe y ni siquiera lo revisa, no, pues hay que revisarlo, ¿ya? Y después, obviamente, cumplir en esta actividad o definir para esta actividad los responsables, también el plazo de aquí a, ¿qué? ¿Cuánto uno se puede demorar en solicitar una calibración? En solicitar los recursos se demoran más, pero solicitar la calibración no se demora más de una semana, ¿cierto? Bueno, y aquí, por ejemplo, puede ser verificación de las acciones. En ese plazo, cuando se cubre ese plazo, el auditor interno puede ir, o calidad, o quien esté definido la revisión de esa acción correctiva tiene que ir a revisarla y evaluarla para ver si realmente es efectiva o no. Y si no son efectivas, bueno, a generar nuevas acciones, ¿ya? Y ahí se puede colocar la fecha de cierre de la no conformidad si fue aprobada. Si no, bueno, volver a realizar las acciones. Hay manitos levantadas. A ver, ¿qué dice Sara? Entonces, en la línea de análisis de causa, cuando se llegue a declarar que la no conformidad es por falta de capacitación de X persona, hay que repreguntar ¿y por qué no se capacitó? Y es ahí donde podría hallarse la causa raíz importante, si estoy de acuerdo. Ah, ya. ¿Estás de acuerdo? Perfecto. Muy bien. Muchas veces hay veces que depende más arriba de la dirección, de la disponibilidad de los recursos, o que no se contempló en los recursos que se solicitan para el próximo año, ¿ya? Ahí, ahora que estamos ya en septiembre, no sé cuándo ven el tema de los presupuestos, ustedes tengan en cuenta todas estas cositas para los presupuestos, ¿ya? Oscar, cuéntanos. A ver si te podemos escuchar. No, no parece porque estamos en modo webinar, no en modo de conferencia normal. Ya, ok. ¿Puedes escribir tu pregunta, por favor, en preguntas y respuestas? Ahí sí, hola Oscar, cuéntanos. No, nada, Oscar, es que te habías quedado con la mano levantada nada más, no tiene ninguna consulta, parece. Ah, ya, perfecto, ok. Ya, pues no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda como para ir terminando este webinar. No hay más preguntas, Anita. Perfecto, ok. Ya pues, les doy las gracias por la participación.
Espero verlos luego en otro tema pantanoso. Tal vez ustedes podrían enviarnos algunas inquietudes o algunas no conformidades para tal vez no asesorarlos, pero sí ayudarlos un poquito, darle el impulso. No sé qué opinas, Alberto. Sara pregunta, dice, ¿cuáles son los métodos recomendados para evaluar la eficacia? No sé si algunos de ustedes han tomado los cursos de acciones de causa raíz de BRCGS, los cursos oficiales. Si no me equivoco, ahí se mencionan 5 formas de verificar eficacia. Una de ellas, por ejemplo, es inspeccionar procesos. Va a depender de la acción correctiva, o sea, no todas, va a depender de la naturaleza. Otra es revisando documentos y revisando registros, ¿no? Otra es entrevistando a personal. Y también, si no me equivoco, la otra es revisando registros de proceso. Entonces va a depender, generalmente es un mix. Eso de que espero que la no conformidad no aparezca y con eso digo que es eficaz, ese enfoque ya no se debiera usar porque podría de repente la no conformidad, pues si no hice una buena investigación, podría aparecer después de un año. Pues, usted esperó 3 meses y dijo ya es eficaz mis acciones, no necesariamente. ¿No? Entonces hay que ir a las acciones. La lógica es que si yo encontré la causa raíz, yo trabajé bien, encontré la causa raíz y puse acciones y aseguro que las acciones se implementen, pues considerando que la causa raíz está confinada, no debiera repetirse la no conformidad, ¿ya? Sí, y después también creo que Anita lo mencionó, entonces un poco sacando conclusiones, ¿no? Anita, una de las cosas que mencionó, y yo lo enfatizo, es que tienen que ir a confirmar la causa. O sea, yo puedo tener en mi investigación muchas causas, pero ¿cuál es la causa que está ocurriendo? Entonces hay que ir a confirmar a proceso, a terreno, a los procedimientos, ir a confirmar que la causa que yo creo que es. Porque a lo mejor lo que yo dije que es, a lo mejor se está haciendo, se está cumpliendo, entonces la causa va por otro lado. Entonces hay que ir a confirmar. En la metodología, nosotros usamos una metodología que se llama la metodología 8D. Porque las herramientas es una cosa, las técnicas son otra cosa, y la metodología que engloba todo lo anterior es otra cosa. Entonces la metodología 8D incluye esto de obligatoriamente ir a comprobar las causas, ya sea en proceso o con análisis estadístico, dependiendo, ¿no? Si quieren saber un poquito más por ahí, ¿no? Y eso, Anita. Y no se olviden el próximo webinar, que bueno, voy a estar dándolo yo, creo que era el 13 de septiembre, vamos a hacer el webinar del por qué los equipos HACCP no trabajan en equipo. Qué buen tema. Eso se encuentra muchísimo, entonces ahí vamos incluso a proponer algunas acciones impúdicas para que a ver si ayuda en algo, ¿no? Entonces eso es el 13 y eso. Buen fin de semana entonces y muchas gracias por acompañarnos en este webinar. Muchas gracias a todos. Gracias por asistir. Gracias, Anita. No sé si quieres mencionar. Gracias, Alberto. No, nada, perfecto. Muchas gracias a todos y gracias a ti, Alberto. Muy buena presentación, dice Marta. Yo lo creo también. Anita es ATP de BRCGS Food. Ella es una BRC Lover. Tiene harta experiencia en estos temas. Por eso también le pedimos y nos va a estar acompañando en otros temas también para poder apoyar a la industria, ¿no? Muchas gracias a todos.